Vamos a leer un versículo en Isaías 53. Quiero compartir con ustedes uno de los versículos más apreciados por mi persona, más repetido en mi corazón y en mi mente, y sin duda alguna uno de los versículos más preciosos que tenemos en cuanto al Evangelio y en cuanto a Jesucristo. Vamos a leer Isaías capítulo 53, versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Vale la pena leer nuevamente el versículo, porque está hablando de la persona gloriosa del Señor Jesucristo. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Vamos a ir al Evangelio de Juan para leer algunas de las heridas que él llevó. Vamos a leer en Juan capítulo 18, versículo 22. Juan 18 y 22, cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Su rostro fue herido con golpes. Capítulo 19, versículo 1. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Su espalda fue herida por el látigo romano. Versículo 2. Y los soldados entretejieron una corona de espina y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Su cabeza fue herida con aquella corona de espinas. Versículo 18. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Sus manos y sus pies fueron heridos por aquellos clavos, atravesados, sujetándolo al madero. Y el versículo 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Su costado, hermano, fue herido, fue traspasado por aquella lanza. Ahora, hermanos, sin duda alguna, un versículo precioso, solemne y lleno de mucha profundidad. Como cantamos algunas veces, solo el Padre en gloria allí del Hijo supo el amargor. Y si bien el hombre se levantó contra él y le hirió, el versículo 4 dice: nosotros le tuvimos por herido de Dios y abatido, pero la realidad es que el herido fue por nuestras rebeliones. El herido fue por aquellos golpes sobre su rostro. El hombre en su incredulidad y en su rebeldía y en su osadía levantó su puño para golpear el rostro bendito de nuestro amado Salvador. Otro evangelio dice que le taparon, le vendaron los ojos y le daban en el rostro y le decían: profetízanos, ¿quién es el que te golpeó? Su rostro golpeado, queriendo menospreciar su autoridad delante de aquel gran hombre del entonces,
delante de aquel sumo sacerdote, se levanta un alguacil y le golpea. Querían menospreciar su autoridad, pero hermanos, estamos delante de aquel que el mismo momentos después les dice a Pilato: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dada de arriba. Estamos considerando a uno a quien dice el Evangelio de Juan en su capítulo 5, versículo 19. Todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. El Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Toda autoridad le ha sido dada por el Padre por cuanto es el Hijo del Hombre. Estamos ante uno que su autoridad no puede ser menospreciada ni siquiera por aquellos golpes. Estamos delante de uno que es el mismo Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Pero su espalda flagelada por aquel látigo romano. El salmista dice: sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron grandes surcos. Pilato aquí le sacó y le azotó. Quería evidenciar una falsa culpabilidad. Quería hacerle ver como el culpable. Había soltado a Barrabás y ahora había entregado a Jesús para ser azotado. Sus espaldas fueron heridas. Pero la verdad, hermano, es que estamos ante uno que no conoció pecado. La Escritura dice: Él justo por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. Santo, inocente, hecho más sublime que los cielos. Santo, 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 cantamos algunas veces, y no porque sea solo 3 veces santo, sino porque está haciendo referencia a la santidad de la Trinidad de Dios. Santo el Padre, santo el Hijo, santo el Espíritu Santo. Inmaculado, el santo ser que nacerá, le fue dicho a María, será llamado Hijo de Dios, Hijo del Altísimo. Pero su cabeza fue coronada con aquella corona de espinas, queriendo negar su dignidad. Querían hacer burla de él, querían mofarse, querían menospreciarle, querían negar su dignidad. Pero hermanos, estamos ante uno que Filipenses nos dice era coigual con Dios. Era el mismo Dios manifestado en carne. Era aquel a quien Dios puso como propiciación de nuestros pecados. Es aquel a quien Dios encomendó el ministerio de nuestra reconciliación. Es a quien Dios señaló como: este es mi Hijo amado en quien tengo suma complacencia. La dignidad se la dio Dios, el Padre, y nadie se la podía quitar, nadie la podía negar, nadie la podía menospreciar, ni siquiera con aquella corona de espinas. Pero sus manos y sus pies traspasados con aquellos clavos, queriendo neutralizar su actividad. Le sujetaron a los clavos, a aquel madero, fingiendo inactividad. Pero él es el que dice en capítulos anteriores: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Hermanos, y la realidad es que él, pendiendo del madero, pendiendo de la cruz, llevaba a cabalidad, efectuaba en su completa productividad, si podemos decirlo de alguna manera, nuestra redención y nuestro rescate. Levantado allí, sujeto al madero por los clavos, llevaba a cabo el plan de salvación. Aquellas manos que habían
curado, que habían alimentado, que habían sanado, que habían hecho tanto bien. Aquellos pies que habían recorrido toda Judea, Jerusalén y sus alrededores, llevando el evangelio, manifestando la bondad y la misericordia de Dios. Ahora, aparentemente neutralizadas, sujetas, inmóviles, era el medio por el cual Dios llevaba el plan a cabo de nuestra reconciliación. Ellos quisieron neutralizar su actividad sujetándole a un madero. Pero llama la atención que aún estando sujeto, aquel malhechor le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ningún mal hizo. Su actividad, su ministerio, aún no cesaba, estando levantado entre el cielo y la tierra. Ellos quisieron neutralizar su actividad, pero su costado, atravesado por aquella lanza, queriendo ignorar su vitalidad. Aquellos dos malhechores su muerte fue acelerada por el corte, le quebraron las piernas. Era la manera como agilizar la muerte de uno que pendía de una cruz. Podían pasar horas agonizando, pero cuando aquel soldado llegó frente a Jesús, le vio ya muerto y le atravesó el costado con aquella lanza, evidenciando a todas luces que ya había muerto. Sangre y agua corrió por aquella herida. ¡Qué vitalidad, hermano! La sangre preciosa de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es la sangre preciosa como la de un cordero sin mancha y sin contaminación, la que ha hecho posible que nosotros tengamos vida, estando muertos en nuestros delitos y pecados. Cuánta vitalidad se desprendió, se derramó por aquella herida. Heridas, el herido fue por nuestras rebeliones. No pudieron menospreciar su autoridad con aquellos golpes. No pudieron reflejar o acusarle. No pudieron sostener aquella falsa culpabilidad con aquel látigo romano. No pudieron negar su dignidad con aquella corona de espinas. No pudieron neutralizar su actividad con aquellos clavos. No pudieron negar, ignorar la vitalidad de esa gloriosa persona que aún muerto puede salvar perpetuamente a todo aquel que se acerca a Dios por él. ¿Por qué, hermanos? Porque el que murió fue el mismo que fue bajado y sepultado, puesto en un sepulcro nuevo, y resucitó al tercer día para sentarse a la diestra de Dios Padre. Intercede por cada uno de nosotros. Quisiera terminar mi intervención citando un extracto, un poema que ha tocado mi corazón desde hace mucho tiempo. Es anónimo, pero se le atribuye a la señora Teresa. Dice: no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido, muéveme ver tu rostro tan herido, muéveme tu afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Que la impresión del Cristo crucificado, herido por nuestras rebeliones, pueda calar hondo en nuestras almas, en nuestras entrañas, y que nos hagan en esta mañana postrarnos en adoración ante Él. Oremos.